Funciones. ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código que realiza alguna operación. Una función puede definir opcionalmente parámetros de entrada que permiten a los llamadores pasar argumentos a la función. Una función también puede devolver un valor como salida. Definición. La definición de una función está constituida por las siguientes partes. En primer lugar, la palabra reservada función para especificar qué es una función. Esto puede variar dependiendo del lenguaje de programación. En segundo lugar, el nombre de la función que representa la acción que resuelve. ¿Qué operaciones se está haciendo? Como podemos ver en la imagen. Los parámetros que están envueltas en paréntesis son variables propias de la función y deberán utilizarse en el contenido. Son opcionales, es decir, puede existir ceros e infinitos parámetros. Es donde dice argumentos. El valor retornado es el único valor que devuelve la función cuando es invocada. Se lo especifica por la palabra reservada return. Por ejemplo, definamos la función suma, que a partir de dos parámetros a y b retorna el valor de la suma. La primera imagen de la izquierda se puede apreciar la estructura que tiene y en la imagen de la derecha la sustitución utilizando en la suma. De esta manera definimos la lógica de la función, pero no la estamos utilizando. Para generar los valores es necesario invocar la función en el código según sea necesario. ¿Para qué sirve? Organiza el código de una manera más eficiente y fácil de mantener. Mejora la calidad del software. Divide problemas complejos en partes pequeñas y manejables. Evita duplicación y recicla código. Facilita el mantenimiento y hace el código más legible. Optimiza la eficiencia del código. Diseña funciones específicas que ahorran tiempo y recursos y reducen errores usando bloques de código bien preparados. En cuanto a su clasificación, hay varios tipos. El primero es por estructura. Las funciones ejecutan una tarea y devuelven un valor. En cuanto al procedimiento, no devuelven el valor. Los métodos son asociados a clases y objetos. La siguiente clasificación es por alcance. Globales, accesibles en todo el código. Locales, solo dentro de su bloque. Instancia, estáticos. Dependen o no de una clase. Por complejidad, son simples, complejas o recursivas. Por manejo de parámetros, paso, valor o referencia. Luego tenemos por retorno, con o sin valor de retorno. Por paradigma, programación estructurada, funcional u orientada a objetos. Por propósito, utilitarias o específicas. Esto se organiza como se usan y se diseñan según su función y contexto de la programación. Estas son los tipos de clasificación. Parámetros y argumentos. Los parámetros son los valores que la función espera recibir. Son los nombres o variables que aparecen en la definición de una función o método. Son contenedores que reciben los valores cuando la función es llamada. Los argumentos son los nombres de los valores pasados a una función o una llamada a esta misma. Estos llenan los contenedores que se definen como parámetros. Ambos directamente van de la mano. Los tipos de parámetros y argumentos se pueden definir como posicionales y nombrados. Los parámetros posicionales son variables que se refieren a una posición específica en una lista de argumentos, y los nombrados que permiten asociar claramente cada argumento con un parámetro específico dentro de una llamada de función. En el tema de los argumentos, son los más comunes. Los argumentos se pasan en el mismo orden que aparecen los parámetros en la definición de la función. En los argumentos nombrados, al igual que los parámetros, los argumentos también pueden pasarse de forma explícita indicando el nombre del parámetro. Principios de diseño y métodos. Los principios de diseño y métodos son reglas y mejores prácticas para crear un algoritmo de clase. Algunos de ellos son el principio SOLID,
programación orientada a objetos, patrones de diseño y diseño computacional. Específicamente les voy a explicar el principio de programación orientada a objetos. Este consta de 4 principios, los cuales son encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo. La encapsulación consiste en crear una independencia entre objetos, es decir, que la modificación es totalmente independiente entre cada uno de ellos. O sea que si uno es modificado, no pueden ser modificados los demás. La abstracción consiste en darle, por ejemplo, saber cómo funciona la clase, saber qué hace la clase, pero no saber cómo está estructurada y cómo funciona internamente. Eso es especialmente útil para mantener su estructura y evitar posibles ediciones indeseadas. Como cuando, por ejemplo, tenemos un celular, sabemos qué es lo que hace y sabemos sus funciones, pero no sabemos cómo está estructurado internamente. La herencia. La herencia consiste en la reutilización de clases. Es decir, tenemos una clase mayor y en la clase mayor agregamos una propiedad que se le hereda a las clases menores. Por ejemplo, supongamos que tenemos una clase de animales mamíferos. Entre ellos pueden ser marsupiales o pueden ser placentarios. A ambos, como vemos, se les puede agregar la misma propiedad. Sin embargo, pues la herencia solamente se le agrega a la clase mayor. Esto es útil porque nos ahorra mucho tiempo a la hora de programar. Y finalmente el polimorfismo, el cual también se basa en la reutilización de clases, pero en este caso no solamente en la clase mayor, sino en todo el programa. Esta transparencia es útil para cuando queremos tener flexibilidad en el programa. ¿Cómo invocar una función? Bueno, para invocar, en este caso vamos a invocar una función vacío o una función proceso. ¿Para qué nos va a servir esta función? Nos va a servir simplemente para ahorrarnos el trabajo de tener que volver a redactar el mismo código varias veces. Por ejemplo, yo ya escribí la función que voy a usar. Tiene como primera instrucción escribir este texto, que les estoy marcando en pantalla. Tiene que sumar dos números e imprimir su resultado, y tiene que dejarte ingresar dos números distintos para sumarlos, y después de eso imprimir sus resultados. Como podrán ver, es un texto pues algo tedioso de escribir varias veces. Por eso es que al momento de ingresar la función, simplemente tenemos que escribir el nombre de la función, porque es muy importante nombrar la función, y según el nombre que le hayamos puesto, es la función que vamos a ejecutar. Aquí va el ejemplo. Como podrán ver, la primera parte es esta, corresponde, y la suma corresponde. Ahora voy a escribir un número como 7645. Nos escribe la suma y otra vez vuelve a ponernos la primera instrucción, porque, como podrán ver acá, la función la escribí dos veces. O sea que voy a tener que hacer el mismo proceso dos veces. Ahora lo voy a hacer con otro número, 74 y 87. Nos escribe el número. Como podrán ver, ya nos deja salir del programa, porque ya se ejecutó las dos veces que se iba a ejecutar. Y bueno, esa es una de las ventajas de una función y cómo invocarla. Otra ventaja de las funciones es que si está bien redactada, se puede invocar la misma función bajo diferentes parámetros. En este caso, simplemente va a ser teórico, y acá lo voy a mostrar, que se puede evaluar la misma función o diferentes funciones bajo diferentes parámetros que los que están escritos en la misma. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Fue un placer
y hasta la próxima.